todas, todos, todes que nos acompañan el día de hoy o que nos estén viendo en Facebook en la grabación. Una vez más, nos reunimos aquí en Parelio, un podcast de crítica de la economía política y filosofía de la economía, para continuar con nuestro curso de La Sagrada Familia de Karl Marx y Friedrich Engels. Ya hoy estamos en la sesión 8, me parece. Ya estamos en el capítulo. No, creo que estamos en la sesión 6 y vamos en el capítulo 8. Creo que Siete, así va la capítulo cosa. 7. Capítulo 7. Y pues hoy, como les digo, vamos a continuar con nuestra lectura. Ya estamos muy cerca del final. Estábamos hablando, Yankel y yo, fuera de cámara antes de comenzar el día de hoy y estábamos calculándole que más o menos nos tomemos unas 3 sesiones más, ya únicamente para terminar el curso y que tal vez lo terminemos viendo, y esto depende mucho de cómo se desarrolle en las próximas semanas la dinámica, con, por así decirlo, un poco de la recepción de la Sagrada Familia en comentadores en YouTube y especialistas, tal vez para preguntarnos por qué la Sagrada Familia es un libro, una obra que ha quedado un poco tal vez relegada respecto del resto del corpus marxiano, ¿no? Sobre todo el joven Marx, al cual pues mucha gente regresa como para extraer una especie de Marx más romántico, un poco más literario, más con bríos juveniles a final de cuentas, incluso a los textos pues, de este mismo periodo, los manuscritos del 44-46 y de periodos y de un par de años después, pero la Sagrada Familia como que ha quedado un poco en el margen y tal vez sería interesante preguntarnos por qué. Pero bueno, como decía, hoy vamos a continuar con la lectura. En los capítulos anteriores hemos visto cómo la crítica de Marx hacia el grupo de los jóvenes hegelianos organizados alrededor de la figura de Bruno Bauer ha tomado la forma a veces de tergiversaciones y hombres de paja, cuando por ejemplo habla de esta persona que firmaba con el nombre Schellinger o de Edgar Bauer, y que en el caso específico de Bruno Bauer, ya finalmente Marx está trabajando con un texto que conoce bien, la, la cuestión judía, que ya ha criticado antes en sobre la cuestión judía, y que por lo tanto el capítulo que vimos en las 2 sesiones anteriores, pues era un texto donde ya se notaba un poco más una argumentación sólida, ¿no? Una argumentación con bases, una argumentación más apegada a los argumentos de su interlocutor y que por lo tanto era tal vez teóricamente más interesante para los fines que perseguimos en este curso. Además de que nos dio paso a discutir un tema que como siempre disfrutamos muchísimo en este podcast, que es la relación entre Hegel y Marx, ¿no? Nos dedicamos todo un capítulo a discutir, a Dos tratar capítulos. de aclarar dos Bueno, dos episodios. capítulos, 2 sesiones, más bien. Ajá. sí, 2 sesiones a tratar de aclarar, número uno, cuál es el pensamiento de Hegel. Número dos, en qué maneras Marx cree estar atacándolo, pero realmente no. Y número tres, cuál sí sería la relación que podría existir entre Marx y tal vez, más bien Hegel y tal vez un Marx más maduro, un Marx posterior a la redacción de este Mm. documento, y que creemos es también un Marx que regresa a Hegel en otra etapa de su vida con ojos más, más entrenados, digamos así, y tal vez pueda reconocer en él algo que es de valor para el tipo de crítica que desarrollará más adelante. Pero entonces hoy estamos en eso. Ya terminó la crítica a Bauer y ahora Marx se va a enfrentar no a la crítica crítica, sino a sus corresponsales en la literatura Zeitung. Es decir, yo me imagino algo así como la sección de comentarios de la literatura Zeitung, así como su sección de cartas de los lectores, algo que mucha gente que ya no creció en la época de las revistas y los periódicos no sabrá de qué estamos hablando. Antes las revistas, cuando seguían existiendo esos documentos históricos, tenían una sección donde la gente le escribía al editor o le escribía a tal autor y los autores y los editores tenían oportunidad de responder a sus interlocutores. Y así me imagino que la literatura Zeitung tenía su propia sección de correspondencia, ¿no? Y eso es básicamente a lo que se va a abocar a Marx a criticar ahora.
a los corresponsales de la crítica crítica. Entonces, antes de comenzar, mi nombre es Pablo Valle. Hoy estaré a cargo de la sesión del día. Eh, mi número uno, me disculpo porque yo tal vez no sea tan preciso y acucioso como Yankel lo es en sus exposiciones. La verdad es que Yankel tiene siempre una precisión increíble, pero intenté como sintetizar un poco la discusión y señalar algunos puntos que creo son de interés, ¿no? Entonces, de nuevo, mi nombre es Pablo Valle y conmigo se encuentra Yankel. Hola, hola a todas y a todos. En efecto, hoy voy a acompañar yo a Pablo como comentarista, ¿no? Eh, y bueno, pues yo soy Yankel Peralta. Tenía unas cosas que decir sobre lo que estabas diciendo, pero creo que mejor las reservo para después. Bueno, sí, ya me acuerdo que era que esta sección de corresponsales, ¿no? De la editorial, ¿no? Como mi mamá todavía mandó una carta a la jornada creo que el año pasado. Mi mamá todavía se mueve en eso, compra el periódico impreso y todo. Entonces, bueno, sí, bueno, para las nuevas generaciones seguramente ella es completamente desconocido a esa sección. Ahora son más reacciones, comentarios en los videos de TikTok, qué sé yo, ¿no? Pero ciertamente está Insultos en Twitter. insultos en Twitter, hilos, qué sé yo. Ya creo que ya este hábito ya no, bueno, ya no es una forma de comunicación tan común. Pero bueno, mi mamá que está chapada a la antigua, sí todavía escribe, tiene como varios textos que ha mandado a la editorial de la jornada y le han publicado como tres o cuatro. Este, pero bueno, en fin. Sí, el punto es que sí, es una forma ya un poco, bueno, no caduca pues, pero bueno, sí, ya vieja pues, ¿no? En fin. O sea, la base técnica de la sociedad se ha movido a una configuración distinta y con ella las usos y costumbres de las personas que tenemos que habitar Es en esta correcto. forma de producción, ¿no? Las formas de conciencia. Sí, sí. En fin, a otras Yo formas de todavía me conciencia. acuerdo, yo todavía me acuerdo de digo, no es que haya pasado tanto tiempo, también es una cosa muy extraña pensar que los periódicos y las revistas eran de circulación común hasta hace, no sé, como 10 años todavía, Mm, 15 años, y pues a mí me gustaba muchísimo leer, como las cartas del público, la jornada y cosas por el estilo. mm, Siento que era, un espacio donde la dinámica se volvía muy interesante, como que la gente tenía que meditar un poco más sus opiniones y obviamente pasaba por un rasero editorial que tal vez depuraba de las cosas pues un poco, no sé, más divagantes o lo que sea. Y a mí me parece pues un ejercicio de opinión pública muy importante. Es eso de dar a conocer sus opiniones dentro de los mismos medios a los cuales uno se dirige, ¿no? ujú. La verdad es, a mí me parece una lástima que esté en vías de desaparición ese tipo de comentarios. Pero creo que estamos entrando a un poco el tema, ¿no? No sé si quieres decir algo más, Yankel. No, por mí está bien. Pues empecemos con el capítulo. No. Ah, sí, no, perdón. Eh, Adelante, adelante. tengo que recoger una cosa. Si en algún momento me ven desaparecer de pantalla, no se asusten. No es ninguna desaveniencia ni desacuerdo con Pablo. Simplemente tengo que recoger, bajar a mi casa a recoger una cosa y luego ya subo. Es la protesta silenciosa. Pasivo-agresiva. Pero, No, 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 para nada. pero bueno, entonces, si ya damos comienzo, pues les digo, es el capítulo 7 el que estamos analizando. El capítulo se titula La correspondencia de la crítica crítica. Y a mi entender, lo que Marx intenta como hacer aquí es ya no únicamente enfocarse a la crítica de las personalidades que conforman a lo que él ha llamado a lo largo de esta obra la crítica, o como se refiere a sí mismo Bruno Bauer, la crítica, como esta personificación del intelecto que se aleja de la masa, en tanto identifica en la masa una especie de disolución de la capacidad intelectual que se pierde en los intereses mundanos que pues tienen que ver con, en este caso, pues luchas obreras o luchas culturales o luchas que se dan dentro del contexto social alemán de la época, ¿no? Entonces, como hemos visto, como hemos estado rastreando a lo largo del curso, la crítica de Marx se dirige sobre todo a el carácter aristocrático de la posición de los Bauer, que asumen un
así llamado socialismo, que tiene como objetivo el distanciarse de esta masa con tal de elaborar objetivos más elevados, más sutiles, que tendrían que ser aquellos que se traduzcan en un cambio social. Es decir, las potencias revolucionarias de la masa, si es que las hubiera, se disuelven en sus intereses mundanales, mientras que la verdadera revolución es aquella que la crítica realiza al analizar y, valga la redundancia, criticar las formas del pensamiento religioso, cultural, y social de la Alemania de la época, ¿no? Tomando en cuenta que la literatura Zeitung está destinada a un público de habla alemana, ¿no? Un público germano parlante. Entonces, es a este aristocratismo, socialismo aristocrático hacia el cual Marx dirige sus dardos, ¿no? Y una vez ha terminado con el círculo de los miembros, digamos, de la redacción, de las plumas actuantes de la crítica, de la idea, Marx se dirige ahora a la forma en que este procedimiento crítico ha tenido su recepción en el público que los lee. Entonces, un poco lo que está haciendo es midiendo al autor, midiendo a su contrincante, con base en o en contrapunto con el público que los lee, ¿no? Entonces, un poco lo que va a hacer es identificar en las diferentes formas en que ha reaccionado la gente las mismas falencias que se presentan ya en la crítica. Entonces, podríamos decir algo así, que se resume la crítica de Marx en que la crítica crítica tiene a sus lectores, ¿no? Hace a sus lectores. Y que sus lectores son de la misma baja calidad intelectual y la misma, incluso peor que la crítica, ¿no? Y es un poco lo que irá ahora. Quiero comenzar leyendo un poco del primer párrafo, donde establece Marx cuál va a ser la relación ahora entre la crítica y sus lectores. Entonces doy lectura. En su existencia absoluta como el señor Bruno, la crítica crítica ha proclamado a la humanidad en masa, a toda la humanidad, que no es crítica crítica, como su antítesis, como su objeto esencial. Objeto porque la masa no es más que la materia de la crítica crítica y esencial porque existe ad majorem gloriam Dei, a mayor gloria de Dios, de la crítica del espíritu. La crítica crítica ha declarado solemnemente que su relación con la masa es la relación histórico universal de la actualidad. Y eso es básicamente de lo que estaba yo hablando. La crítica crítica se define su labor frente a la existencia de la masa, que es pasiva, que es indolente, que es práctica en el sentido en el sentido de irreflexiva, y frente a lo cual la crítica sí resulta activa, resulta intelectual y resulta obviamente por todo ello superior a la materia pasiva que es la masa, ¿no? Eh, Continúo un poco con lo que dice Marx. Para constituirme en antítesis histórica universal, hablando de la crítica, no alcanza con que declare que el mundo es mi antítesis, sino que es necesario que el mundo, por su parte, declare que yo soy su antítesis real, me trate y me reconozca como tal. Y un poco aquí está el tema hegeliano del reconocimiento, ¿no? Para que una autoconciencia, o más bien para que las autoconciencias sean tal, requieren del mutuo autorreconocimiento que les permita el desarrollo de una forma de vida espiritual caracterizada por la existencia de instituciones en las cuales se desarrollan las diferentes formas, en las cuales se despliega eh, la existencia de leyes, la existencia de normas sociales, la existencia de una eticidad, la existencia de una religión, de un arte, de una filosofía. Entonces, el tema de del reconocimiento se hace presente aquí como diciendo la crítica, por mucho que odie de la masa, necesita de la masa como aquella que la reconozca como crítica. Y sin el rechazo de la masa, la crítica no se afirma y no se siente segura en su propio carácter crítico. El rechazo masivo
se vuelve entonces la constatación de la crítica en tanto crítica, ¿no? Entonces, un poco a lo que se va a dirigir lo que nos va a decir Marx es que el objetivo de la crítica, entre todo, también está el de caer gordo, ¿no? Este elemento que en algunas otras sesiones ya hemos discutido, que es como propio de la derecha conservadora que se desarrolla alrededor de la figura de Trump, la llamada alt-right, que lo que busca es como desarrollar una especie de cinismo que le permita una distancia irónica con la cual reírse del mundo, molestando a los otros para alterar la seriedad del orden democrático y introducir subrepticiamente eh, tesis antiliberales y reaccionarias, se valdría esta alt-right justamente pues de una actitud que lo que busca es caer gordo, ¿no? Entonces, un poco lo que la crítica crítica haría a ojos de Marx no solamente es ser, enseñorearse, sentirse superior moral e intelectualmente, sino buscar caer gordo. También lo hemos dicho a lo largo de estas sesiones, estas personas son de echar carrilla, son de irse a los golpes y no tienen miedo de bromear y demás cosas. Entonces, un poco lo que quiere la crítica crítica es demostrar su superioridad cayéndole gordo a la gente, no ser incómodo para ellos. Pero para Marx, esta incomodidad que produce la crítica crítica no estaría en función realmente de la oposición que representa a un orden social, sino únicamente a sus actitudes aristocráticas de inmerecida superioridad intelectual y en que los, los corresponsales de la crítica crítica van a conducirse de una manera servil, sobajada, aquiescente y frente a la condescendencia de la crítica crítica, ¿no? Entonces no es ni siquiera que la crítica, que los corresponsales respondan eh, inflamados por lo radical que pueda ser la crítica crítica, sino es que responden con objeciones banales, vacuas y estúpidas, iguales que vacuas y estúpidas pueden ser las palabras de la crítica crítica, ¿no? Por eso decía que la crítica hace a sus lectores son igual de feos, igual de malos, más o menos ahí estaría, ¿no? Pero lo que me parece interesante de la argumentación de Marx y que creo que va un poco hacia el núcleo de la objeción que le hace a los Bauer, es que por mucho que la crítica rechace o se anteponga o se ponga en una posición contradictoria respecto de la masa, la necesita constitutivamente para existir, es decir, que su existencia depende de la tensión que hace con la masa y que por lo tanto no puede superar su propia condición eh, bajo pena de superarse a sí misma, o sea, está atrapada en la antítesis que sostiene con la masa y por lo tanto ya es unilateral y parcial en sus ambiciones. Y por el otro lado, eh, dentro de la esfera de la crítica crítica, se desarrollaría de manera interna una segunda masa. Es decir, la crítica crítica no solamente produce a la masa como su antítesis, sino que la crítica crítica produce a una masa crítica o una crítica masiva que le haga segunda y que reproduzca la antítesis que la define a ella, ¿no? Entonces, únicamente para que se siga un poco lo que estoy diciendo, es la crítica tiene una primera masa frente a la cual dice ellos son pasivos y tiene una segunda masa, una masa de lectores que dice la crítica ya están en vías de ser críticos, ¿no? Entonces, en su afán de estar en solitud, lo que hace la crítica es reunirse con gente igual de insoportables que ellos, ¿no? Eso es lo que diría. Se masifica la crítica, en tanto la crítica no puede ser objeto, no puede ser más bien asunto únicamente de los iluminados hermanos Bauer, sino que es un asunto también ahora como ejercicio de opinión pública en una revista, un asunto del público y que entre el público crea su dinámica masiva, muy a despecho de lo que busca la crítica, que es deshacerse de la masa.
Entonces, su propia actividad como crítica produce aquello que ella tendría que estar buscando destruir, a la masa. Solo que la produce ya no en un sentido que ofende las sensibilidades de la crítica, sino en un sentido que va a, a hacerla sentir superior porque le está laudeando todo el tiempo, ¿no? Le está dando platitudes y le está haciendo sombrita y le está diciendo, eres bien increíble y maravilloso, ¿no? Ahorita vamos a ir a ello. Vamos a leer en un segundo, ¿no? Tendríamos entonces estas dos perspectivas. Una, la perspectiva de que la masa no puede ir más allá de sí misma porque necesita esa, más bien la crítica no puede ir más allá de sí misma porque requiere constitutivamente de la masa. Y la otra, de que la crítica reproduce lo mismo que busca superar a la masa, haciendo a su propia masa, pero ahora crítica. Y que eso no le parece preocupar tanto. Más bien se siente feliz de tenerlos ahí como perritos falderos. Voy a leer ahora un pedazo acerca justamente de esto, ¿no? De esta manera, por cierto, al presentar como opinión del mundo la opinión que la crítica tiene de sí misma, al realizar su concepto, incurre esta en una inconsecuencia. Dentro del propio ámbito de la crítica se deja ver una especie de formación de masa, a saber, la formación de una masa crítica, en la que recae la escueta misión de ser el infatigable eco de las consignas críticas. Esta inconsecuencia es perdonable si se tiene en consideración la consecuencia. Esta es, a decir de Marx, sigo, la crítica crítica que en el mundo pecador no se siente como en su casa, debe establecer en su propia casa un mundo pecador. Ahora, yo creo que esto representa en general, como decía, como un fenómeno de opinión pública, un fenómeno que acompaña a la sociedad moderna desde que la sociedad moderna tiene el tipo de instituciones en las cuales la opinión se puede desarrollar, ¿no? Recientemente he estado leyendo un libro acerca de la opinión pública en el antiguo régimen, en la Nueva España, y como parte de una serie de lecturas que he realizado acerca de la censura en el antiguo régimen, y hay dos autores. Uno se llama Danton, un francés que estudia la censura en los últimos años previos a la Revolución Francesa de 1789. Y otro autor que no recuerdo cómo se llama, tengo el libro por aquí, a ver si ahorita lo busco, que estudia específicamente, siguiendo el marco teórico de Danton, el tema de la censura en la Nueva España. Y un poco lo que los dos argumentan es que en contra de la opinión más difundida, teórica, la teoría más difundida sobre la opinión pública, que sería, por ejemplo, la de Habermas, de que la opinión pública es un fenómeno típicamente moderno, que no existiría en la época previa a la revolución, la opinión pública sí existe en la época del antiguo régimen y se puede observar, por ejemplo, en la actitud de censura de las autoridades, en el caso de la Nueva España, de la, ¿cómo se llama? De la Inquisición, ¿no? De la Inquisición y la Corona, que al intentar suprimir ciertas la circulación de ciertos manuscritos y al intentar eh, penar la expresión de ciertas ideas en público, ya estarían admitiendo, de cierta manera, que hay una opinión que está circulando entre el público y que hay una discusión pública que se lleva a cabo en lugares tal vez secretos, como fiestas privadas, como reuniones en casas o lugares un poco más abiertos, como reuniones en bares y en cafés y cosas por el estilo, ¿no? Entonces ya ahí existiría un fenómeno de opinión pública. Lo que es verdad, o sea, en dado caso, es que la existencia de publicaciones como revistas y periódicos sí es un cambio cualitativo en las forma de la discusión pública. De repente, en los siglos XVIII y XIX, se empieza a ver, todavía desde el 17, pero en el 18 y 19 con fuerza, se empieza a ver fenómenos donde la gran grueso de la población empieza a participar de una u otra manera de la discusión sobre temas de relevancia
generalizada en cada coyuntura, en cada momento, ¿no? Y este tipo de fenómenos de opinión pública, como decíamos hace rato, pues se puede observar en las secciones de correspondencia de las revistas y de los periódicos. En la actualidad, ese tipo de fenómenos, como decía yo hace rato, digo, un poco lo dije en broma, pero pues es verdad, ha cambiado la base técnica de la sociedad y los fenómenos sociales que acompañan a esa base técnica pues se han visto también transformados. Y en la actualidad ya no tenemos revistas y periódicos, pero tenemos redes sociales, tenemos YouTube, tenemos otro tipo de espacios donde sigue existiendo una especie de sección para la opinión pública, que sería la sección de los comentarios. Y a pesar de que esta base técnica y estos fenómenos hayan sido transformados, a mí me parece que el tipo de objeciones que levanta Marx respecto a los Bauer siguen siendo observables en el tipo de discusiones que transcurren en espacios digitales en la actualidad, ¿no? A lo que se va a abocar Marx a partir de este momento, ya levantadas este marco en el cual él dirige su crítica hacia los corresponsales de la crítica crítica, es a figurar o a identificar una serie de figuras que caracterizan a sus lectores, a los lectores de la crítica crítica, en diferentes actitudes o en diferentes comportamientos que crean toda una tipología de expresión de opinión, ¿no? Entonces van a haber algunos que van a ser que van a levantar algunas objeciones contra la crítica crítica únicamente para recular al final y decir, pero ustedes son los que saben, ustedes son los verdaderos sabios. Van a haber otros que van a, al contrario, desde el comienzo decir, yo soy un tonto y ustedes deben saber mejor, pero van a intentar ofrecer sus opiniones. Van a haber los que van a decir, eh, disculpen, más bien, antes de que se los vaya contando, vamos a irlos analizando, ¿no? Entre los diferentes corresponsales de la crítica crítica se encontrarían personas, algunos tienen nombres y otros son anónimos al parecer, solo se identifican por la forma en que se dirigen a sí mismos en el texto, por ejemplo, en sus comentarios, pero hay personas que sí tienen nombre y son citados por Marx. Uno de ellos se llama Serleder, ¿no? Serleder diría el siguiente tipo de comentarios, ¿no? Cito aquí. ¿Lo comprende usted? Lo sabe. Lo sabe por segunda y tercera vez. Y bien lo habrá oído suficientes veces para poder advertirlo por sí mismo. Ahí echándole flores a Bruno Bauer, ¿no? Por otro lado, un tal Fleischhammer diría, ¿pero qué? Etcétera. No será un enigma para usted, así como no lo es para mí, ¿no? Están diciendo, usted lo sabe bien desde el comienzo. Hirzel, un corresponsal de Zúrich, va a decir, seguramente usted lo experimentará por sí mismo, ¿no? Y así cada uno de ellos, de estos tres interlocutores de la crítica crítica, lo que van a hacer es partir de la asunción de que la crítica crítica ya está en lo correcto y que por lo tanto cualquier objeción que ellos puedan encontrar, inconsistencia o cualquier tipo de error en los cuales incurra Bruno o Edgar Bauer, son más bien culpa de los lectores, son más bien culpa de ellos que tal vez no ven las cosas con los lentes críticos que la crítica crítica sí posee, ¿no? Entonces, desde el principio, los lectores de la crítica crítica ya elogian las capacidades críticas de la crítica crítica y se niegan a sí mismos el derecho de ejercer una capacidad reflexiva que ponga de relieve las falencias de los procedimientos que Edgar y Bruno y los demás miembros de la Sagrada Familia se proponen, ¿no? Eh, Entre la tipología que presenta Marx, va a presentar de un lado, al comienzo, a la masa crítica y dentro de la masa crítica a la masa insensible y la masa insatisfecha. Mientras que la masa crítica sería esta masa que no canta las glorias de la crítica crítica, la masa insensible sería aquella
masa que le levanta a Bauer el tipo de exigencias que vendrían, por ejemplo, de lo que llamaríamos el cientificismo, ¿no? Le eh, pone en cara, digamos, que él no esté al tanto de los avances de la ciencia moderna y que los errores que él esté presentando sean a raíz del desconocimiento de los avances en ciencia contemporánea, ¿no? Eh, Voy a leer un fragmento. El corresponsal de como les digo, la masa insensible, califica a las ciencias naturales de fundamento de la filosofía. Esto dice Marx. Y cita al corresponsal. Un buen hombre de ciencia es al filósofo lo que éste al teólogo. Diciendo, si el filósofo es el fundamentador de la teología, la ciencia tendría que estar fundamentando la filosofía, y quien desconozca la ciencia no tendrá una filosofía que valga la pena proponer, ¿no? Eh, este tipo de objeciones vendría por parte del sector de la juventud hegeliana que estaría fuera del círculo eh, baueriano, ¿no? Serían una crítica joven hegeliana en contra del bauerianismo. Y aquí me parece que pues estaría teniendo en mente tal vez a gente como Feuerbach, ¿no? Tendría en mente sobre todo al tipo de materialismo que ya se está presentando en el pensamiento feuerbachiano, que intenta reducir la experiencia religiosa a la vida práctica de los sujetos en el mundo, ¿no? Eh, ok. Lo que, lo que critica aquí Marx es que este corresponsal, eh, digamos, cientificista, no vaya al final, no lleve a las últimas consecuencias su propia crítica. Y que frente a Bauer recule y diga, bueno, en última instancia, usted está en lo correcto, simplemente tiene que ponerse de la ciencia, ¿no? Como si lo único que tuviera que cambiar es el alineamiento de las tesis bauerianas con los conocimientos científicos, y no más bien que los conocimientos científicos resulten en que las tesis bauerianas tendrían que ser desechadas por una tesis distinta, que sería, pues, a final de cuentas, el Feuerbachianismo, ¿no? Sería Perdón, sí, nomás adelante. quería compartir aquí la imagen de la correspondencia Mm, en la edición de la literatura, Zeitung. la Allgemeine Literatur. Ahí dice correspondence. Sí, Ah, o sea, perfecto. a Sí, ver, espérame, perdón que te interrumpa, nomás quería. A ver sí, no hay si. problema. Aquí Yankel, que nos ha hecho el gran favor de pelearse con la tipografía gótica, la Black Leather, para ayudarnos a entender qué estaban diciendo estos sujetos. Sí, es bien difícil leer ese tipo de textos, ¿no? Ya, perdón por la interrupción, nomás quería No, muchas enseñar gracias, muchas el gracias. documento. Bueno, entonces continúo, ¿no? Bauer, por su lado, se escaparía de esta crítica, de la crítica del cientificista, simplemente haciendo platitudes vacías a la ciencia, y diría, bueno, yo sí estoy del lado de las ciencias naturales y no tengo ningún problema con ellas, ¿no? Entonces, ninguno de los dos estaría realmente llegando a la conclusión fuerte, que sería que el bauerianismo no puede ajustarse más bien a las tesis científicas, sino que las tesis científicas tendrían que desechar o obligarnos o llevarnos a desechar el bauerianismo, ¿no? Eh, Aquí tengo una nota, déjenme revisar. Bueno, y en esta formulación, en esta sección, a mí me pareció muy interesante que Marx adelanta una primera versión de lo que en la eh, ideología alemana en 1848, me parece, va a ser lo que él llamará la tesis del materialismo histórico. Únicamente por su relevancia dentro de la evolución del pensamiento marxiano, quiero leerla antes de pasar a lo siguiente. Lo que dice aquí en el texto de la Sagrada Familia es: ¿acaso la crítica
crítica cree haber llegado en el conocimiento de la realidad histórica, ni siquiera al comienzo, mientras se excluya o margine del movimiento histórico la relación teórica y práctica del hombre con la naturaleza, las ciencias naturales y la industria, ¿acaso cree haber conocido ya de hecho un periodo cualquiera sin haber llegado a conocer, por ejemplo, la industria de ese periodo, el modo directo de producción de la vida misma? En la formulación, cierro cita, en la formulación de la ideología alemana, la tesis del materialismo histórico expresaría el principio metodológico de la investigación sociohistórica que estipularía que, que el conocimiento de las sociedades es imposible sin tomar en cuenta la economía como producción y distribución de las condiciones materiales que requieren los sujetos que forman una sociedad. El argumento es bien conocido. Si sabemos que existe una sociedad que queremos conocer, tienen que existir los sujetos que compongan a la sociedad, y si existen estos sujetos que compongan a la sociedad, es necesario que cumplan sus condiciones materiales de existencia: comida, vestido, casa, etc. Y si lo hacen, si satisfacen estas necesidades, tienen que hacerlo produciendo y distribuyendo las cosas en un modo específico. Por lo tanto, para el conocimiento de la sociedad no basta únicamente con conocer los símbolos culturales, la cultura, literatura, filosofía, las ideas, digamos, en general, que produzca esta sociedad, sino que es necesario conocer los modos en los cuales la sociedad cumple con la condición material de la existencia de sus sujetos. Y aquí estaría presente. Y sería justamente esto lo que le está exigiendo a Bauer. Bauer no es suficiente que te declares seguidor de James Watt, no es suficiente que creas que la termodinámica está chida, es necesario que estudiemos la forma en que las sociedades resuelven el problema de mantener vivas a las personas que forman esas sociedades. Y solamente a través de eso tendríamos un verdadero conocimiento de la sociedad. Es la condición sine qua non para el conocimiento de la sociedad. Mientras no tengamos eso, nuestro conocimiento es en todo caso parcial y unilateral, en la medida en que eh, eleva al nivel de categorías universales lo que son formas de vida históricas de los sujetos. Es solamente al verlas como formas de vida históricas que encontramos su caducidad y podemos incidir en la transición hacia nuevas formas históricas. Eso sería un poco lo que diría Marx respecto al socialismo fallido de los Bauer. El socialismo aristocrático sería incapaz de proponerse la verdadera transformación de las sociedades en la medida en que no se dirige hacia las formas en que los sujetos acometen la necesidad del cumplimiento del nexo social, sino únicamente se dirigiría a las producciones ideales culturales, si se quiere, de la vida de los sujetos. Eh, Voy a citar otra vez a Marx únicamente para subrayar esto. La crítica crítica entonces ve las fuentes de la historia no en la tosca producción material sobre la Tierra, sino en las vaporosas formaciones de nubes que se dibujan en los cielos, ¿no? Sería la masa la que estaría del lado del materialismo, mientras que sería la crítica crítica, de nuevo la idealista. Una repetición del argumento que hemos estado viendo, ¿no? Pero bueno, entonces, esta crítica, esta masa, que es la primera masa frente a la cual, de escritores frente a la cual se encuentra la crítica crítica, levantaría esta objeción únicamente para recular al final y decir, no, la masa es la que de verdad está en lo correcto, ¿no? O la salida que tiene la masa es muy, muy fácil. Ahora, la segunda masa sería la masa tierna de corazón y ávida de redención. Sería una masa más sentimental, afectuosa y ávida de redención, según Marx, porque en vez de objetarle directamente a la crítica, lo que hace es más bien como buscar que la crítica la disculpe,
que partir ya no del hecho de que la crítica tiene una salida simple, sino del hecho de que ella está mal, de que tiene que postrarse frente a la crítica antes de levantar cualquier objeción. Entonces ya desde un primer momento asume que su posición es la de una sumisión intelectual frente a los aristócratas del pensamiento. Y eso la pondría en la posición de buscar todo el tiempo que la crítica valide sus opiniones al prestarle oídos y al dirigirle pues cualquier tipo de comentario. Eh, Aquí, por ejemplo, vuelve a salir el asunto de la Revolución Francesa, ¿no? Para Bauer, frente a las objeciones de esta segunda masa, eh, lo que la Revolución Francesa habría hecho eh, sería presentar una primera objeción para, ¿cómo decirlo?, corregirse después en las siguientes formas que va a tomar la Revolución Francesa. Entonces, lo que va a hacer Bruno Bauer, muy inteligentemente, va a ser explicar post festum los errores en los cuales pudo haber incurrido, diciendo que era un proceso necesario para desembocar en la depuración de las ideas críticas. Si la crítica crítica se podría decir que ha incurrido en algún desliz, no es porque la crítica crítica se asiente sobre fundamentos débiles o sobre prejuicios respecto a su propio proceder, sino es únicamente porque la crítica estaba en el proceso de su desarrollo. Como el espíritu en la fenomenología busca en cada momento encontrar su parcial unilateralidad para descubrir la contradicción que la lleve a crear experiencia de los momentos que atraviesa y desembocar en el absoluto, la crítica crítica encontraría cada uno de sus momentos de debilidad, de sus flaquezas, únicamente la constatación de que está avanzando, ¿no? Entonces, como en el cuento de Juan Rulfo, si los perros ladran es porque vamos avanzando, ¿no? Y de lo que se trata un poco es de decirle al lector, ¿acaso no escuchas que los perros están ladrando? Y así se cubre en salud, digamos, ¿no? Eh, También aquí, por ejemplo, lo que Marx le estaría echando de cara a Bruno Bauer es que se encuentre por debajo del nivel del socialismo burgués, del socialismo fourierista de un diario que se llamaba el Démocratique Pacifique, el Demócrata Pacífico, que sería una especie de expresión del socialismo aburguesado o pequeño burgués de la Francia de la época, eh, que justamente estaría enarbolando principios o más bien los intereses de la burguesía antes que los intereses del proletariado. Y si Bauer se pone por debajo de los intereses del demócrata pacífico, es porque ni siquiera está enarbolando finalmente los intereses de la burguesía, ¿no? La crítica baueriana no alcanzaría ni siquiera el nivel de la burguesía revolucionaria de 1789. ¿No? Sería todavía una crítica reaccionaria, una crítica demasiado paciente con la monarquía, etcétera, etcétera. Pero aquí quiero leer este pedacito en el cual Marx da su opinión, ¿no? El movimiento verdadero, a ver, digamos, los franceses tienen teorías sociales, es decir, los franceses no han llegado todavía a formular una teoría social. Eh, Bruno Bauer diría, existen muchas teorías debatiéndose por ahí, pero no hay todavía la teoría social. Los franceses tienen sus teorías sociales, pero no una teoría social. Y en cuanto al fourierismo aguado, el de los pequeños burgueses, tal como lo predica la Démocratie Pacifique, no es otra cosa que la teoría social de una parte de la burguesía filantrópica. Mientras que el pueblo es comunista, es más radical, el proletariado está por delante de las fuerzas de la burguesía que han dejado de ser
radicales revolucionarias una vez que ha salido victorias a su clase en la revolución. Pero pero dividido en una serie de fracciones diversas. El movimiento verdadero y la transformación de esos distintos matices sociales no solo no se ha agotado, sino que apenas acaban de iniciarse, pero no desembocarán en la teoría pura, vale decir abstracta, como le gustaría a la crítica, sino en una praxis completamente práctica, a la que tendrán por entero sin cuidado las categóricas categorías de la crítica. Aquí Marx, por un lado, estaría diciendo justamente que la burguesía, una vez acabada la revolución, se convierte ya no en una fuerza radical revolucionaria como lo fue durante el Ancien Régime, sino que una vez que la sociedad burguesa se ha establecido, la clase burguesa agota su potencia revolucionaria en la conservación de esa sociedad burguesa, mientras que las masas proletarias siguen pugnando en la dirección de radicalizar la revolución. Eso tendrá que ver más adelante con la teoría marxista del Estado napoleónico, sí, así, ¿no? El napoleonismo, ¿cómo se le dice? El bonapartismo. Bonapartismo, perdón. Sí, del Estado bonapartista, ¿no? Que de hecho eso tendría que ser lo que haga el Estado burgués todo el tiempo, pero para lo que sirve dentro de la crítica es para subrayar el hecho de que son las masas, la clase proletaria, la que está pugnando todo el tiempo por radicalizar una revolución, mientras que Bruno Bauer se quedaría todavía atrás del conservadurismo burgués, ¿no? Sería todavía más reaccionario en ese sentido. No solamente se le planta frente a la masa revolucionaria del proletariado, sino que se le planta diciéndole, tú ni siquiera tienes una idea organizada de lo que significa lo que te estás planteando. Eres bruta en el sentido de que no tienes una capacidad intelectual que te permita organizar tus fines y por lo tanto queda en nosotros, aristócratas del pensamiento, organizar los fines de la revolución como una empresa intelectual. Mientras que la praxis que Marx identifica en el proletariado es una praxis completamente práctica. Hablando acerca de las distinciones que hemos encontrado con el Marx maduro, aquí sería claramente un problema el punto de vista de que la práctica eh, del proletariado revolucionario requeriría necesariamente una conciencia de clase organizada que es producto de lo que eh, tradicionalmente se ha visto como los sectores más avanzados del proletariado, ¿no? Es decir, aquellos que son los intelectuales orgánicos, para ponerlos en términos gramscianos, ¿no? Las personas que pueden desarrollar un punto de vista científico, un análisis científico de la realidad social que identifique categorialmente la posición del proletariado dentro de la totalidad de relaciones, que lo defina como aquella clase en cuyo interés está la reducción y la desaparición del tiempo de plus trabajo, su abolición como clase y la superación de la sociedad burguesa por una sociedad donde a cada quien se le pida de sus capacidades y cada quien reciba según sus necesidades, ¿no? Entonces, ahí estaría un poco la diferencia. Mientras que Marx está aquí identificando una praxis completamente práctica, la praxis que el Marx maduro o el Marx, por lo menos desde el manifiesto comunista, va a identificar, se comporta necesariamente de una práctica y de una teoría. No hay una preferencia por ninguno de los dos lados, más que como momentos analíticamente identificables de un proceso de transformación revolucionario histórico, ¿no? Ya me extendí bastante. No sé si quieres decir algo, Jan, que hasta ahorita ya llevo un montón. No, no te preocupes, está muy bien. Sí, tenía un par de eh, comentarios anexos a lo que habías dicho. Ah, El primero era sobre una cuestión de la traducción de Scarón, ¿verdad? Sí, es Scarón. Que utiliza.
excesivamente el término antítesis, porque a pesar de que Marx es el de los mayores divulgadores de este mito de la tesis, antítesis y la síntesis, como vimos la sesión pasada o antepasada, no me acuerdo, eh, aquí no utiliza ese término. Marx utiliza oposición, Gegenstand, ¿no? Y es Escarón el que está traduciendo esa oposición por antítesis, ¿no? Entonces ahí ya se hace mucha confusión, ¿no? Eh, bueno, en fin, es una cosa menor, pero bueno, tiene tiene cierta relevancia, ¿no? Eh, pero quería comentar más sobre lo de Bauer, un poco para entender, no para entender en el sentido de ser empático, sino saber por qué se comporta como se comporta, porque, eh, o sea, algo que sí es cierto de lo que dice, de lo que denuncia Marx contra Bauer es su actitud aristocrática, o sea, eso se puede leer en sus textos, ¿no? Y más marcadamente todavía en Edgar Bauer, ¿no? Que recordemos que son precursores del famoso terrorismo teórico, pues, ¿no? Claro. Tendiente al individualismo y ambiguamente con el anarquismo individualista, incluso medio procapitalista, ¿no? Después, ¿no? Entonces, bueno, Sí, y luego se vuelven abiertamente reaccionarios. Entonces, eh, todo, creo, bueno, no sé si todo empieza, ¿no? Pero bueno, podríamos narrar la historia comenzando con su destitución como profesor de teología en la Universidad de Bonn. Ese fenómeno fue importante, no sé si fue, digamos, el origen de su actitud, eso no podría yo saberlo, pero es un momento importante en su biografía intelectual porque una de las cosas que él resintió mucho es que no tuviera no escandalizara a más gente, pues, ¿no? O sea, claro. que a todo el mundo le digo como igual, ¿no? Y quizás, no, bueno, no sé, no sé qué debía haber hecho la gente, pero entiendo por qué él pensó que era una cosa grave, porque no solo se trata de una afección a él, sino es una afección a los derechos, ¿no? De libre cátedra, pues, ¿no? O sea, sí era una cosa grave. Ahora, no sé si eso se traduzca en una demanda contra la gente de que debió haber hecho más cosas o alarmarse más, no sé, ¿no? Pero bueno, eso fue un fenómeno importante. Después creo que le cerraron dos revistas antes de esta de la Allgemeine y igual la respuesta de sus lectores, ¿no? Del público fue apatía. Eh, También es que pues, el público no necesariamente tiene familiaridad personal contigo, entonces pues no sé, ¿no? Si no haces un movimiento que los involucre desde antes, es difícil que haya una reacción, ¿no? O sea, si YouTube de repente nos censura aquí el podcast, por decir algo, ¿por qué esperaría yo que las masas o sea, a eso voy, ¿no? O sea, Claro. sería irreal que yo tomara esa actitud, ¿no? O Pablo la tomara esperando que la gente, en fin, ¿no? Entonces, parece que Bauer como que fue acumulando mucho resentimiento ante todos esos fenómenos contra la masa. Entonces, un poco, en lugar como de ir también él, porque está bien que no se enoje y haga berrinche, pues, pero él en lugar como de ir también modificando sus estrategias de comunicación o como que se obstinó mucho o se empecinó mucho en su actitud crítica, ¿no? Y como que nadie lo bajó de ese macho y entonces él creía que le estaba haciendo las cosas. Entonces como que parece que más bien cada vez se van ensimismando más, ¿no? Y entonces, y se ve mucho aquí en la actitud que toma hacia sus corresponsales, ¿no? Porque se pone muy a la defensiva, ¿no? En las respuestas que le dan, que son muy variadas, ¿no? Como dice Pablo, hay unas que son como muy sumisas, ¿no? Que son como muy condescendientes o complacientes. Y hay una o dos por ahí que me parecen razonables, solo que son muy educadas, pues, o sea, no se comunican en el tono que se comunica Bauer, ¿no? Como que tratan de O ser, mucho menos Marx, ¿no? O sí, sea, mucho menos, ajá. Son tal como vez Marx muy, hubiera querido que le estén gritando aquí a Bauer y lo hacen así como muy propios, ¿no? son muy diplomáticos, entonces guardan los buenos modales, entonces, eh, puede sonar sumiso, pero creo que hay unos que tienen como ciertos puntos, pues sobre todo el que le habla, lo interpela sobre la ciencia, ¿no? No me acuerdo si era ese, pero bueno, en fin. Eh, entonces, es muy notoria la actitud de Bauer como de progresivo ensimismamiento, en lugar de como
abrirse un poco al diálogo y aprender y modificar su actitud en función de eso. Eh, Porque por otro lado era bastante común que las revistas no les fuera bien, pues, o sea, creo que una que le fue bien a Marx fue la Gaceta Renana. Sí, Pero en las otras también pienso, creo que también fueron como fracasos publicitarios, pues, ¿no? sí, Incluso El Capital, en su primera edición, nadie lo leyó, todo el mundo le dio el avión, él se frustró mucho, comprensiblemente, porque pues una obra que le llevó toda su vida, la publica pensando que va a ser como el el golpe boom. mortal, ¿no? Detonar la Sí, revolución, y pasa como con esas bolitas como del desierto. Eh, y creo que tuvo impacto ya hasta como la tercera o cuarta edición, no me acuerdo, ¿no? O sea que sí, ya sí. tuvo como mucho revuelo, pero ya el más grande, ¿no? Entonces, a lo que voy con eso es que no era poco común, pues, que no tuvieran mucha resonancia. Entonces, si a eso le añadimos que Bauer se pone a la defensiva cada vez que entonces peor, ¿no? Entonces en sí misma cada vez, entonces tiene una actitud así como muy de enclaustramiento, que en algún punto de aquí de las cartas, bueno, de las respuestas más bien a sus corresponsales, incluso parece un poco como incel, ¿no? Como Sí, que hay una parte donde dice que no le importa, que nadie le va a hacer daño. Se pone así sí, como sí, esos, como de manesfera. sí. Rarísimo, rarísimo, se pone muy raro. Como Pero hace bueno, casi, casi, no lo dice así, pero casi, casi como diciendo, las amenazas no me van a detener. Es como este complejo de persecución que luego tienen esas sí, figuras en internet. sí, 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 se pone muy heroico pero como pirado, pues, ¿no? Como fuera de sí. Entonces, como que nunca corrigió esa actitud como eh, pagada de sí mismo, ¿no? O sea, como que tenía una muy alta opinión de sí mismo, seguramente era inteligente, eso creo que nadie lo niega, pero el punto es que nunca modificó esa actitud en función del feedback que le daba la realidad, pues, ¿no? Entonces, y como que siempre Sí, estuvo echando la culpa. Y que es una actitud que, a pesar de que él aparentemente, según dice Marx, por lo menos es hegeliano, esa actitud yo no la veo en Hegel, pues, ¿no? O sea, y Hegel también la pasó muy difícil. Lo digo rapidísimo esto, ¿no? O sea, cuando escribió La Fenomenología del Espíritu, él era un donadie, era un profesor privado de una familia. Ni siquiera tenía una materia en una universidad. Cuando escribió La Lógica, era director de una prepa, ¿no? No porque tenga ujú, eso nada de malo, pero lo que veo es que él no tenía ninguna fama, pues, ¿no? De nada. Y entonces ni siquiera tenía puesto en la universidad, que es donde de verdad tenían renombre entonces ya cuando consiguió, ya se volvió private docent, o sea, como profesor de asignatura, y fue por la lógica, ¿no? sí, A lo que veo es que no era poco común que estas grandes obras que para nosotros son así como de gran impacto, pasaran desapercibidas en su momento, sí, y eso no, en Hegel no parece que eso se tradujera en una actitud como de recelo ante la masa o cosas así como en Bauer, ¿no? Entonces, ese punto de vista aristocrático no se sigue de la filosofía de Hegel, porque el mismo Hegel no era así, a pesar de que pasó por experiencias similares. O sea, imagínate escribir la fenomenología del espíritu y que a nadie le importe nada. O sea, sí, si hay algo no frustrante sería manches. eso, ¿no? Imagínate, tuve que escribir este libro mientras bombardeaban las puertas de mi ciudad para que nadie venga a leerlo. Ha de ser muy frustrante, definitivamente. Y calidad de desempleado prácticamente. Entonces, bueno, en fin. Sí, Pues, a lo que veo es que no era necesario que Bauer tomara esta actitud, pero bueno, ese es su problema. O ese fue su problema. Esa era una claro. cosa. La otra era lo que estabas mencionando de la opinión pública. Me pareció muy interesante porque estaba trabajando en un texto sobre la Sagrada Familia y uno de los textos que leí, creo que te puede interesar ahorita que lo dices. Hay un texto que se llama de Margaret Rose, que se llama eh, espérame, parodia, literatura, parodia y censura en el joven Marx. Uh, Y lo que hace es investigar la relación que Marx tenía con la literatura, con la parodia y con la censura en este periodo, ¿no? Y eso por un lado. Eh, pero especialmente en relación con la parodia, Margaret Rose habla de un texto del texto de la Sagrada Familia.
Eh, ella es altuseriana. Es muy interesante su lectura. Yo no estoy nada de acuerdo con la lectura que tiene ella. No porque sea altuseriana, porque yo a Althusser no lo conozco de primera mano. Hablo del argumento que leí en ella. Pues, ¿no? Eh, ella dice que una de las razones por las cuales Marx aquí todavía no puede superar como el humanismo y el hegelianismo, todo lo que le acusa a Althusser de que todavía nos da la ruptura epistemológica o lo que sea, eh, es porque hace uso de la parodia. Entonces ella tiene una tesis como muy formalista, o sea, es decir, que es la forma del texto la que impide que él supere el sesgo teológico, todo humanista, lo que sea, de este periodo. Y entonces ella dice que es una parodia como de segunda potencia o de segundo grado, porque eh, Bauer era conocido por hacer parodias teológicas, ¿no? Sí. O sea, él escribía así. La trompeta del juicio final contra Hegel, perdón, es una parodia. Él se personifica como un pietista que ataca a Hegel y lo acusa de ateísmo, ¿no? Y dice todas las cosas ridículas que diría un cristiano ortodoxo, ¿no? Así contra Hegel. Pero lo hace para burlarse, ¿no? Entonces el texto es paródico. Y recordemos que Bruno Bauer es mentor de Marx, o sea, era antes de este pleito, pues él era bueno, sí fue su profesor en teología, sí, tal cual. Entonces Marx está imitando Y el... además fue Marx el asistente de clase de Bauer antes de que lo sacaran a los dos de la Uh-huh. Universidad de Bonn. Sí, sí, sí. Y ahí es donde, sí, Marx no pasó de ser adjunto, pues Sí, su sí. sueño siempre fue ser profesor y no pasó de ser adjunto. Eh, entonces Marx está haciendo parodia de la parodia. Esa es un poco la cosa, ¿no? O sea que está hablando como habla Bauer cuando Bauer hace parodias, ¿no? Entonces la tesis de Margaret Rose es que es ese bucle, ¿no? El que lo mantiene encerrado como en una postura todavía como teológica. Yo creo que eso es falso, o sea, se ve que no es cierto, o sea, no es cierto, pues, o sea, ya tiene posturas bastante bien definidas y se ven muy claramente a pesar de la parodia, pues, ¿no? Pero es interesante que, sobre todo en este capítulo, sí se ve todavía más el lenguaje religioso utilizado como parodia, pues, ¿no? Eh, de como salvífico, mesiánico, todas estas cosas se ven aquí como utilizadas muy deliberadamente para parodiar a la postura de Bauer, ¿no? Pero yo no creo que, ni siquiera me gusta plantearlo como lo plantea Althusser, y si hubiera alguna limitante, ni siquiera creo que tenga que ver con el uso de la parodia, ¿no? O sea, no creo que sea por ahí. Y el último punto era que lo que decías del modo de producción, ¿no? Como de la prelación que para Marx tiene contra Bauer, el conocimiento de la forma en que la sociedad reproduce eh, su vida, pues, ¿no? Y ahí es interesante porque es justamente a partir de eso que lo han acusado de reduccionismo económico, pues, ¿no? Pero habría que matizar muchísimo eso, ¿no? Porque Bolívar Echeverría yo creo que es uno de los que, bueno, no el único, pero de los que yo conozco, pues, ¿no? Que se ha esforzado mucho en demostrar por qué la tesis de la prelación de la producción o de la prioridad de la producción, de la preeminencia de la producción, no implica economicismo, reduccionismo economicista, porque se puede, si lo empatas con la producción de signos, la producción semiótica, eh, en el sentido de que toda producción material es una producción de significado y toda producción de significado es una producción material, ¿no? En distintos grados. Entonces, ahí puedes salvar muy bien, digamos, la acusación de reduccionismo económico. Porque entonces sería muy difícil plantear esta doble esfera como de cultura y producción material, ¿no? Más bien lo que estaría haciendo Marx, según Bolívar Echeverría, y yo estaría de acuerdo en general, es decir, no es tanto decir que hay una esfera que es de producción de la vida que es más importante y a lo que se tiene que reducir todo, sino que más bien la vida es una producción material. Eso, ¿no? O sea, tiene todas esas. O sea, no es que hay un elemento material respecto de lo cual se diferencia la cultura, sino al revés, la cultura y la producción de bienes, todo eso es producción material, ¿no? Entonces sería la tesis como eh,
¿cómo le diríamos? Monoteísta de la producción, por decirlo así, de Bolívar Echeverría. Yo estaría de acuerdo en general con eso, porque también habría que entender que cuando habla de base y de superestructura, usualmente asocian superestructura como con fenómenos culturales, pero yo creo que Marx se refiere específicamente a cuestiones jurídicas que ratifican las relaciones de producción y que se expresan en esos términos, ¿no? Incluso también los teóricos que de alguna forma están sesgados por el modo de producción serían superestructurales en ese sentido, pero no quiere, según yo, no quiere establecer como un dualismo en el cual estaría por un lado la cultura, el espíritu, lo que sea, y por otro lado habría una base como dura, económica, material, ¿no? Sino más bien con Bolívar Echeverría yo estaría de acuerdo en que lo que está diciendo es que el modo de producción tiene esos vuelos espirituales, por decirlo así, ¿no? O el espíritu está involucrado en el modo de producción material. Eso sería, y bueno, de hecho serán todos mis comentarios. Está súper bien, porque creo que ya también por tiempo, creo que no es tan necesario ir hasta las últimas figuras que identifica Marx aquí de la masa acrítica, porque en general creo que ya hemos cubierto, tanto con lo que dije yo como con lo que dijo Yankel, la mayor parte de la objeción de Marx. Queda muy claro que lo que Marx está buscando es, a final de cuentas, resaltar que esta actitud baueriana eh, se presenta al mismo tiempo que como el aristocratismo que sobaja a la masa, como el aristocratismo que sobaja a sus propios lectores y que se las pasa insultándolos y disminuyéndolos y se las pasa también siendo condescendiente con ellos, casi llamándolos estúpidos, que ellos en vez de abandonar a la crítica crítica más bien se comportan servilmente y parten de la idea de la superioridad de los Bauer en vez de presentarles una objeción genuina y fuerte a sus opiniones y que la, los pocos lectores que sí lo hacen encuentran como respuesta un montón de excusas por parte de Bruno Bauer, ¿no? Que Bruno Bauer siempre va a encontrar una buena excusa para decir por qué está haciendo lo que está haciendo y por qué se equivocó, pero que ahora tiene la razón, o que siempre la tuvo realmente, pero que como mago que saca de la chistera tuvo que primero sacar cosas para distraerte y al final saca al conejo de la verdad. Como que eso es lo que identifica Marx como un milieu, un grupo, un círculo, ¿cómo le ponen en antropología? No recuerdo el término, pero un grupillo de personas que padecen las mismas como afecciones culturales y taras propias de la cultura alemana y Un que creo que es grupúsculo. un grupúsculo, pero además que creo que es una de las cosas que ya en este capítulo empieza como a resaltar un poco más de la crítica de Marx, que el procedimiento crítico de Marx es señalar todos los lugares en los que Bauer incurre en lo que está intentando criticar. En los capítulos anteriores le ha Ujú. levantado la exigencia a Bauer de que ahí donde se presenta como ateo, termina reproduciendo los esquemas de pensamiento cristiano, ¿no? Entonces dice, el ateo terminó siendo cristiano. Y aquí el crítico termina siendo más masivo, porque lo que hace es crear su masa y depender de su masa, ¿no? Y que la masa que crea la crítica baueriana es una masa que no tiene nada que ver con la masa comunista, digamos, la masa que en términos también como de la teoría crítica tendría su momento de materialismo espontáneo, al pugnar por sus intereses mundanos, y que la masa de aquí que se procura el bauerianismo es una masa más bien pasiva y también igual de insulsa y aristocrática, ¿no? Pero yo creo que nada más para terminar, tengo aquí una cita ya casi al final de del capítulo que quisiera leer, ¿no? Mm, ok, aquí está Marx caricaturizando
la actitud de Bauer. El individuo real no es más que un accidente, un recipiente terreno de la crítica crítica, la cual se revela en él como la sustancia eterna. No es sujeto la crítica del individuo humano, sino el individuo inhumano de la crítica. No es la crítica una manifestación del hombre, sino el hombre una enajenación de la crítica, por lo cual el crítico vive completamente al margen de la sociedad. Y cita a Bauer, ¿puede el crítico vivir en esa sociedad a la que critica? Un punto que Marx le ha levantado a Bauer en este artículo es que él se ha dicho todo el tiempo antagónico frente a las pulsiones mundanas de la crítica, pero ha incurrido una y otra vez en la política. ¿Y qué más mundano que ser político? Pero Bauer ha levantado como respuesta que si se vio en la necesidad de ser político, es porque el mundo no le dejaba de otra, ¿no? Que el mundo le ha exigido a la crítica el tomar la forma de una negociación con los poderes del Estado, básicamente, ¿no? Una negociación que puede ser una negociación para darse un espacio o que puede ser una negociación para ser antagónico frente al Estado, ¿no? Pero lo que entendería yo aquí es que lo que Marx le está diciendo a Bauer es, tú te crees muy crítico del Estado, pero sigues buscando un espacio de publicación, ¿no? Tú sigues siendo crítico de la sociedad, pero sigues buscando la aceptación de la sociedad. Tú sigues con una actitud ambigua respecto a rechazar ciertos aspectos de de lo que significa ser un intelectual público en Alemania en el siglo XIX, mientras que te abrazas de tu condición de intelectual público porque no puedes abandonar tu egolatría. Básicamente es lo que le estaría diciendo. Y nada más para terminar, dice Marx, más bien, pregunta, no tiene necesariamente que vivir en esa sociedad, no tiene necesariamente que ser una manifestación vital de esa sociedad. Más adelante dice, el crítico forma para sí una sagrada familia, tal como el solitario Dios procura abolir en la sagrada familia su aburrida separación de toda sociedad. Si el crítico quiere liberarse de la mala sociedad, que se libere ante todo de la sociedad de sí mismo. Y eso sería como el centro, número uno, ya como que deja muy claro el sentido del título, Sagrada Familia, y sería como el centro de su objeción. Bauer, a pesar de sus vuelos aristocráticos, individualistas y, ¿cómo decirlo? También un poco como asceta, ¿no? Un poco como los hombres santos de la India que se apartan de la sociedad y se van a contemplar los misterios de Vishnu, A mí me parece más como un incel. en la, en la actualidad sí, diríamos como un incel, Bruno Bauer sigue pues queriendo que se le reconozca, ¿no? Quiere buscar todo el tiempo el reconocimiento de sus pares, de su público, de la sociedad alemana, quiere todo el tiempo estar en un pedestal, quiere ser el gran teólogo, el gran filósofo, el gran crítico, pero al mismo tiempo en discurso se la pasa diciendo que todos son una bola de estúpidos, entonces ¿para qué quieres la buena opinión de una bola de estúpidos, no? Entonces, ese sería como finalmente lo que levanta Marx a Bruno aquí, ¿no? Y ya para terminar, quiero mencionar que Yankel y yo lo estábamos comentando hace rato. Este es tal vez el capítulo más genuinamente divertido. Los otros tal vez sean un poco más como caiga gordo Marx, incluso, como que su humor pues, puede llegar a ser como un poco chocante. Aquí siento que se divierte más, ¿no? Como que es un poco más ligero. Pero en esta discusión sobre el carácter moderno de la opinión pública, creo que el caso de la crítica crítica y la actitud de Bruno Bauer tienen también su palingenesia, su reaparición en nuestra sociedad actual,
con la figura de sí, pon el video de Homero, ¿no? El orgullo lleva a la destrucción. Caray, creo que todos son tontos menos yo. Esa sería la actitud de Bruno Bauer, que Marx está criticándole, ¿no? Todos son tontos menos yo. Pero en última instancia, lo que es, o más bien lo que estaba diciendo es que yo creo que hay una palingenesia de la figura, de la actitud baueriana en nuestra opinión pública contemporánea, ¿no? Y creo que la podemos ver en todo este tipo de figuras que enarbolan como el discurso ya muy trillado de es que dejé la izquierda porque los izquierdistas me criticaban, ¿no? Todo el tipo de figuras, incluso Jordan Peterson ha llegado a decir esto, que cuando era joven era marxista y era aquí como muy radical y que Marxista. se Ok. decía aquí comunista radical, pero que de repente se empezó a dar cuenta de los excesos de la izquierda y que la izquierda no les reconocía sus méritos intelectuales o que la izquierda no reconocía la importancia de sus críticas, que las tomaban a mal y que por eso dan un giro hacia la derecha, ¿no? Y en la esfera de discurso mexicana, pues tal vez no haya tantos ejemplos, tal vez una Lili Telles sea por ahí lo más cercano que tenemos. Este, Tal vez incluso figuras un poquito más serias como Bartra, Roger Bartra, este sociólogo mexicano que se pasó al liberalismo después de la caída del muro de Berlín, dentro de esta generación de antiguos comunistas, No, militantes del sí Partido hay uno, Comunista. hay uno, pero bueno, mejor no lo digo. Uf, uy, creo que ya sé de quién hablas. Uf. Pero bueno, dejémoslo ahí en elipsis. Pero hay pues una serie de figuras que enarbolan esta clase de discursos de la izquierda ha sido muy ingrata conmigo, entonces ahora me voy a ir a la derecha, ¿no? Que veríamos como pues simplemente una táctica mercadológica para seguir siendo relevantes ante un público frente al cual quieren monetizar su propia actividad intelectual, ¿no? No tiene nada de malo buscar una remuneración por el trabajo intelectual que uno hace, pero sí a mí me parece como un poco deshonesto el, como hacer estos cambios de bando únicamente para mantenerse en el ojo de la intención pública, ¿no? De la discusión pública. Y Bauer no es que lo haya hecho en este momento que estamos leyendo, pero Bauer ya como que empieza a presentar estos rasgos como de soy un genio no reconocido frente al cual todos son unos ingratos y sabemos que más adelante va a desembocar en el reaccionarismo, ¿no? Y que va a abandonar cualquier pretensión de izquierdista que pudo haber tenido. Entonces yo creo que ese tipo de fenómenos, entre los incels, manosferas que están ahí todo el tiempo diciendo que son perseguidos y que su persecución ya indica que están haciendo las cosas bien y que mientras más lloren los niños, mejor o más verdad tiene mi argumento, más sustento tiene mi argumento, más correcta es mi posición, que se verifican, se validan en la actitud de rechazo de los otros y que en última instancia terminan abandonando su ingrato público por un público que tal vez tenga estándares más bajos. Ahí yo creo que veríamos el tipo de cosas que Marx está como viendo en ciernes en la crítica, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo dejaría. Sí, ahorita que estabas diciendo esto, me acordé de un pasaje en el prólogo de la fenomenología del espíritu, donde Hegel critica la vanidad del yo. Porque Hegel en el prólogo se está peleando con el romanticismo, ¿no? Con Schelling, con Jacobi. Y toda esta actitud como de niño genio, ya lo vimos, ¿no? En un episodio de aquí, eh, pues tiene estas raíces románticas, ¿no? Y justamente, y es paradójico porque Hegel justamente contrapone el concepto de espíritu a la vanidad del yo. Entonces, lo que él dice es que uno de los sesgos de la modernidad y del escepticismo propiamente moderno es
que ha conducido a criticar la sustancia espiritual, la sustancia ética del pueblo, lo que sea, sin criticar de vuelta la vanidad del yo, de los pensamientos propios, de los pensamientos privados, ¿no? Y, y Hegel lo que dice es que hay que criticar las dos cosas, pues, ¿no? Pero el punto es que la crítica del pueblo, de la comunidad, de la masa, como se le quiera llamar a la sociedad, ¿no? A las conformaciones sociales, implica también de vuelta la crítica de los propios prejuicios que el yo trae consigo, pues, ¿no? Del solipsismo del yo. Y eso también es muy interesante en su teoría sobre la mediana social y de su teoría de los individuos como especiales, pues, ¿no? O sobresalientes. Porque él está en contra de la vanidad. Reconoce que hay grandes individuos, pero que la media del espíritu es siempre el promedio masivo, pues, ¿no? Y eso es lo que es el espíritu, pues, ¿no? No, el espíritu no encarna en un individuo, sino el espíritu es esta media, pues, ¿no? Tiene mucha importancia para Hegel todo lo que es ahí creo que todavía no se llamaba estadística, pero lo que va a ser la estadística, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir con esto que esta actitud de Bauer no refleja esa enseñanza de Hegel, porque la enseñanza de Hegel es contra la vanidad del genio romántico, ¿no? Y por eso el peso que él le otorga al espíritu es inconmensurable con esta crítica pagada de sí misma, pues, ¿no? Entonces creo que es importante mantener eso porque tal y como lo presenta Marx aquí, Bauer sería así como la encarnación del espíritu, ¿no? Y en Hegel eso no sería posible. En Hegel el espíritu es una determinación, bueno, no está pensada profeso para eso, pero es una determinación que sirve para contrarrestar al pensamiento aislado, pagado de sí mismo, pues, ¿no? Porque siempre la idea de Hegel es que siempre dependes de tu sustancia espiritual. Por más sobresaliente que seas, no quiere decir que todos seamos iguales. Por más sobresaliente que seas, siempre estás en esa media, pues, o siempre terminas por promediarte, por decirlo así, mejor, ¿no? Entonces, bueno. O incluso todos los sujetos son hijos de su tiempo, ¿no? Por muy sobresaliente que seas, no puedes ir más allá de los horizontes marcados por la configuración histórica, espiritual en la cual te encuentras, ¿no? Pero creo que eso es importantísimo lo que mencionas, que en Hegel, como también será en el marxismo, en la visión crítica marxiana, los individuos sobresalientes no es que no tengan cierta importancia, por ejemplo, en una teoría de la revolución, no es que esto de la vanguardia sea simplemente un regreso, la vanguardia, por ejemplo, en el leninismo, ¿no? O en la dictadura del proletariado en su formulación en la primera y segunda internacionales, etcétera, etcétera. No es que no tengan una importancia las personas que ponen de su voluntad un extra, sino que siempre lo hacen en el contexto de la sociedad en la cual están intentando desempeñar una praxis revolucionaria, ¿no? No puede haber una revolución sin una medianidad del ser, ¿no? Como lo pondría tal vez Heidegger, pues sí, un promedio de las diferentes potencias sociales frente a las cuales ya es posible entonces ver cómo se destaca un elemento, ¿no? Es como la excepción que confirma la regla, ¿no? Y que tanto en el marxismo como en Hegel se encuentra esta especie, pues, como de, si se quiere ver así, populismo. Si se quiere ver así, tal vez un poco, al menos argumento en contra del aristocratismo, ¿no? Un anti-aristocratismo, creo que sería más bien más preciso Mejor, decirlo ajá. de esos Sí, términos. Sí, sí, porque Hegel en ningún momento niega que no haya grandes individuos. Lo que sí. es interesante es en qué radica que sean grandes individuos. Por ejemplo, ya sabes que Napoleón, ¿no? Su ejemplo de siempre. Eh, pero el punto es en qué radica que sean grandes individuos. No son grandes individuos porque sean vanidosos con su propio genio y sean pagados de sí mismos. Pues, o sea, por el camino que va Bauer, él no va a ser un gran individuo, pues, porque Sí. lo que también radica, lo que es parte de tu genio, es tu capacidad de comunicarte y hacer de tu
comunicación un interés de la masa, en la medida en que también eso implica que tú sepas cuáles son los intereses de la masa. O sea, tiene que haber ahí una negociación, un diálogo, Sí, lo que sea. Eh, Como dice muy bien Marx en la introducción a la crítica del estado de Hegel, eh, o sea, son ideas que prenden a la masa, pues, ¿no? Y en eso radica tu genio, pues entonces no es que el genio sea alguien separado, porque yo creo que para Hegel, alguien que simplemente está separado, pues su genio no tiene realidad, pues, o sea, si tú dices, ok, puede ser, pero a nadie le importa, ¿no? O sea, si tú dices que todos son los idiotas como Homero, ¿no? sí, Pues termina siendo igual de idiota que Homero, pues, o sea, ok, a nadie le importa. En cambio, yo creo que el genio no es que no existan, sino que son, voy a decirlo así, son genios o son grandes personalidades espirituales, en el sentido de que están siempre o prueban su genialidad, prueban que son vanguardia o lo que sea, justamente por su capacidad de hacer que la masa, el espíritu, se mueva con ellos, pues, ¿no? Si no, a nadie le importa, o sea, de verdad, simplemente es pura vanidad y la genialidad pagada de sí misma es ficcional, pues, ¿no? Entonces, y ese creo que es el claro. caso de Bauer, pues, ¿no? O sea, en la medida en que no sabe negociar, ni sabe dialogar, ni sabe en qué mundo vive, pues, ¿no? O sea, él está solo con su crítica. Entonces, esa actitud de Bauer a mí se me hace muy poco hegeliana, pues, ¿no? Si es que él se defiende como hegeliano, esa no es una actitud hegeliana. Se me hace más hegeliano Marx en ese sentido, porque es justamente o sea, nadie puede negar la contribución y la genialidad que hay en el capital, pero eso también depende de qué tanto él reconoce los intereses de la masa y el movimiento masivo que implica la reproducción del capital y la formación de una clase como el proletariado. De ahí radica todo el hecho de que sea una obra genial, pues, ¿no? Pero no porque él esté separado y sea un individuo no masivo, al contrario, justamente porque es un individuo masivo, es que puede comunicarse de tal forma que lo que comunica prenda a la masa, pues, ¿no? Inclusive podríamos decir, a Marx se le podría recordar como un individuo genial por haber escrito una obra maravillosa como El Capital, pero si por algo se le reconoce a Marx en la actualidad, es, además de su genialidad como científico social, por haber iniciado un movimiento político que cambió el mundo en el siglo XX, ¿no? La primera internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores y el Partido Socialdemócrata, que dentro de ella pugnaba por la fracción marxista, tiene una línea de continuidad hasta la Revolución Rusa de 1917, y no hablemos de la Revolución Alemana y las diferentes revoluciones europeas y las diferentes revoluciones latinoamericanas, africanas, asiáticas y de todas partes del mundo, donde prendieron las ideas que Marx había teorizado, pero que movilizaron a un montón de gente para entonces incidir en sus realidades, transformando históricamente su mundo, ¿no? Entonces, Marx no es conocido únicamente por un libro chido, sino por el movimiento real, político, histórico, que salió de esas ideas, ¿no? Y ni siquiera de esas ideas, o sea, acompañó con sus ideas a ese movimiento, si se quiere, ¿no? Y que el movimiento encontró utilidad en sus ideas. Claro, Pero como hemos dicho en muchos momentos, ese movimiento es previo a las ideas de claro, Marx y hasta cierto punto independiente, ¿no? claro. Ujú. Bueno, pues no sé si aquí le dejemos. Yo creo que sí, si no hay más, pues yo creo que ya podemos Sale, acabar la pues. sesión. Nos vemos la siguiente sesión con el capítulo 8, ¿no? Y ya estamos ahora sí entrando en la recta final. Quizás resten 2 o 3 sesiones más, dependiendo del ritmo que agarremos. El capítulo 8 que sigue va a volver Marx sobre los misterios de París, ¿no? Con una interpretación propia, aparentemente. Eh, bueno, en fin, nos despedimos. Yo soy Ángel Peralta, gracias por ver. Suscríbanse Y, y denle like al video, etcétera. sí, es cierto, se nos había olvidado decir eso. Suscríbanse, dejen sus comentarios como siempre, compartan el video. Y pues mi nombre es Pablo Valle.
Le agradezco a Yankel estar conmigo el día de hoy y como siempre encargarse de los controles. Agradecemos también como siempre a todas las personas que nos ven, que nos acompañen, que nos comenten, que nos compartan en redes sociales y nos sigan. Y nos vemos, como dice Yankel, la próxima semana para ya la recta final de este curso de la Sagrada Familia. Hasta luego. Entonces,